Bien, buenas tardes con todos nuevamente. A continuación tenemos un panel. Continuando con la agenda, el panel se llama Software libre en tiempos de percusión. Los ponentes a cargo están Sara Zambrano, Rafael Bonifaz, Diego Casar y Rodrigo Iturriza. Vale recalcar y agradecer nuevamente a la Universidad Central del Ecuador por la apertura al evento, al Centro de Autonomía Digital Open Lab, así como nuestros dos sponsors, Day2 y Cervecería Nacional Santa Rosa. No se olviden pasar por los staffs en la parte posterior de afuera, las personas que deseen instalar software libre. Sin nada más que decir, comenzamos. Ahí, sí. Hola, gracias a todos por asistir. Gracias a los que organizan el FliSol, a todos los asistentes, a los panelistas, moderadores, agentes de inteligencia, etcétera, que están presentes. Vamos a iniciar esta charla que tiene que ver obviamente con tecnologías libres, pero tiene que ver también con la intersección entre tecnologías libres y derechos humanos. Entonces, aquí están, voy a nombrarlos hacia mi izquierda, hacia su derecha. Entonces están Rafael Bonifaz, que es coordinador de tecnologías en derechos digitales, tiene una especialización en seguridad informática y bueno, es uno de los pioneros en la promoción del software libre en Ecuador. Después tenemos a Diego Casar, que es un colega periodista, director de La Barra Espaciadora, miembro de Periodistas Sin Cadenas, que es una organización bastante interesante de protección de periodistas. Es Pulitzer Grantee y, si no me equivoco, fuiste finalista del premio Gao. Ya. Sara Zambrano, que es no, perdón, Rodrigo Iturriza, que está a cargo de la coordinación de los esfuerzos de observación y monitoreo de sociedad civil, en el caso de Olavini, y Sara Zambrano, que es directora del Centro de Autonomía Digital, es tecnóloga en producción y realización de cine, TV y video. A ver, me gustaría comenzar este panel nombrando algunos casos de persecución de investigadores en temas de seguridad digital. Digamos, todos conocemos acá el caso de Olavini, que está acá presente, pero sí me gustaría decir que esto no es un fenómeno único en el mundo y hay algunos otros ejemplos en la historia reciente de cómo personas que se dedican a la investigación digital han resultado perseguidas. Hay, por ejemplo, en Uruguay un caso bastante parecido de Daniel Hill que estuvo involucrado en una cosa que se llamó Operación Bitcoin y que era básicamente él descubrió una vulnerabilidad en la mutualista del Círculo Católico que trabajaba con personas de VIH y descubrió esta vulnerabilidad que la reportó varias veces. Y después pues salió perjudicado porque lo acusaron de intentar hacer un ransomware con estos datos. Está el caso de Victor Gevers, que es un holandés que en algún momento, en varias ocasiones, descubrió la clave de Twitter de Donald Trump y que, bueno, el gobierno de Estados Unidos quiso perseguirlo en algunas ocasiones y pues eso no pasó porque en Holanda no tenía sentido el caso. Y también mencionarles que recientemente el Departamento de Justicia de Estados Unidos cambió su política para, digamos, eh, para perseguir el hacking ético, digamos, es
una reforma que, esto es hace 1 o 2 meses, es una reforma que permite a los hackers éticos reportar vulnerabilidades sin ser perseguidos después por el sistema de justicia. Me gustaría empezar el panel conversando un poco con Sara y con un tema un poco más personal y me gustaría que nos cuentes un poco de la experiencia con la última redada que vieron con Fiscalía y sobre todo saber en qué están ahora, si es que todavía esos equipos están incautados y qué ha pasado al respecto. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, bienvenidos. Antes de contestar a la pregunta que hizo Valentín, quisiera mandar un saludo muy afectuoso a todos los agentes de la DGI, CIES y demás que nos puedan estar acompañando acá esta tarde. De verdad, esperamos que todo el contenido que hemos preparado para ustedes en esta ocasión les sea de utilidad y que, bueno, aprendan un poquito más para poder realizar su trabajo. Quisiera también decir que estoy muy contenta de poder compartir panel con, sobre todo, son amigos, son colegas de trabajo que nos han estado acompañando a lo largo de la corta y triste historia del Centro de Autonomía Digital. Respecto a la consulta que me hizo Valentín, bueno, el CAD surgió hace 3 años y desde, más o menos un mes de que arrancaran nuestras actividades acá en Ecuador, nosotros ya fuimos víctimas de persecución, particularmente nuestro colega, nuestro director técnico, Olavini, fue arrestado el 8 de abril del 2019 y a partir de entonces nuestra organización empezó a vivir una serie de ataques. No únicamente, se redujo a la simple, al mero arresto de Ola, sino que además vivimos una serie de ataques en lo económico, por ejemplo, cierres de cuentas, se nos ha prohibido el acceso a ciertos servicios públicos y privados, únicamente por estar relacionados con Ola. Entonces, hemos vivido esta situación a lo largo de 3 años y es más, el 8 de abril de este año sufrimos un allanamiento que ni siquiera estaba relacionado directamente con el caso de Ola, sino que estaba relacionado con un caso conectado, sí, pero no el caso de Ola, ¿ya? Entonces, sobre texto de este caso, el 8 de abril nuestras oficinas fueron allanadas por la fiscal Claudia Romero, quienes llegaron con agentes fuertemente armados. Nosotros nos encontrábamos trabajando en aquel momento. De repente entra gente con armas largas, nos empieza a decir que pongamos las manos atrás de la cabeza, que nos alejemos de nuestros teclados, de nuestros computadores, y no nos quedó otra cosa más que hacerlo. En aquel entonces no se nos mostró una orden judicial debidamente avalada, es decir, con una orden de un juez que avalara que se realizara este procedimiento. Se nos dijo que el procedimiento era reservado, aun cuando no lo era, y en mi caso, por filmar el procedimiento por nuestra propia seguridad, en un acto de completa arbitrariedad y abuso de poder, se me decomisó mi teléfono. Y además de ello, se nos fueron decomisados 12 computadores. ¿Qué más? Bueno, se me escapa en este momento. El DVR con el cual grabábamos los videos de seguridad de nuestra oficina y, entre otros, algunos documentos. Lo curioso es que, al parecer, la fiscal a cargo del procedimiento ni siquiera estaba segura de qué era lo que buscaba. En el mismo procedimiento, ella dijo inicialmente que estaban buscando una computadora con el cual se habría realizado un informe pericial utilizado para el caso de Ola. Luego, el mismo día, en el mismo momento, dijo que no tenían certeza de que ese perito haya realizado el informe y que quizás el informe salió del CAD. Y por último, necesitaban, tener algo, una justificación para poder llevarse nuestras máquinas. Tal es así que, bueno, ese día se llevaron las computadoras y se dio por cerrada la instrucción fiscal de ese proceso. Y una vez que se cerró, curiosamente, nunca se nos pidieron contraseñas de nuestros equipos, nunca intentaron abrirlos tan siquiera, es decir, no se extrajo evidencia alguna de nuestros computadores. Sin embargo, la fiscal Claudia Romero se ha negado a devolvernos. Entonces, de este modo, nosotros prácticamente nos quedamos sin nuestras herramientas de trabajo. No recuerdo cuánto tiempo nosotros permanecimos sin poder realizar nuestras actividades. En aquel momento estábamos en el desarrollo de una herramienta llamada Key Mirror, que tuvimos que detenerlo abruptamente, pero
no nos quedaba de otra. No teníamos computadores, no teníamos cómo continuar con nuestro trabajo. Y al insistir a la fiscal y pedirle que por favor nos devuelvan los equipos, puesto que ya no serían utilizados en el proceso legal, simplemente se negó. O sea, dijo que no nos los iba a devolver, puesto que ella iba a proseguir con la etapa de, ¿me fue cuál es la que va después de instrucción fiscal? Preparatoria de juicio, y que ahí ya veríamos si nos devuelve o no. Y esto, para quienes no tengan conocimiento de procedimientos legales, es totalmente ilegal, totalmente arbitrario. Es por ello que, o sea, como organización nos vimos profundamente afectados. Nosotros tuvimos que mantenernos realizando otro tipo de actividades, charlas, organización de eventos, puesto que no podíamos continuar con nuestras tareas de desarrollo. Entonces, lo que nosotros vemos y pensamos es que no se trata únicamente de un ataque al CAD, sino un ataque a la comunidad de desarrollo, a la comunidad tecnológica, en definitiva un ataque a la gente que está tratando de generar conocimiento libre, conocimiento que pueda que no sea convencional, pero ha quedado más que claro, más que evidente que acá en Ecuador las autoridades atacan lo que no entienden, puesto que en el caso de Ola ha sido más que evidente que ni siquiera tienen idea de por qué lo están persiguiendo. Los argumentos que tienen para hacerlo son completamente ilógicos. Hemos tenido expertos de talla mundial que han dicho que no existe cometimiento de delito alguno, pero aún así las autoridades continúan con esto. Y lo más preocupante, como ya dijo Valentín, es que vemos que no es algo únicamente en contra del CAD. Esta es una tendencia global y esto es sumamente peligroso. Muchas gracias, Sara. Me gustaría continuar con Rodrigo. Hace pocos días salió el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este informe se mencionan algunos aspectos del caso de Olavini y me gustaría que conversemos un poco al respecto. Rodrigo, gracias. Hola. Hace magia. Impresionante. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto compartir panel. Sara, Diego, Rafa, Valentín, gracias por la moderación. Antes de pasar a la pregunta que hacía Valentín respecto al informe de la CIDH, hay un elemento fundamental que está en la descripción de este panel y que tiene que ver con la persecución. Y me parece que es un momento oportuno para reflexionar en profundidad respecto de qué significa persecución hoy y en este contexto en particular, y cuáles son los actores involucrados al respecto. Entonces, a otras autoridades también del Estado involucradas, también un saludo, por si no solamente de inteligencia. Cuando nosotros hablamos de persecución, estamos hablando de una restricción al ejercicio pleno de algo, ¿sí? Perdón que me ponga así como medio etimológico, digamos, ¿no? Pero esto es particularmente importante porque alguien está restringiendo el campo posible de la acción de otros en un contexto en el que eso no debería existir, porque estamos, si es que todos estamos de acuerdo, en un contexto y en un país democrático y republicano. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de persecución, generalmente se hace énfasis en el rol del Estado, ¿sí? En primera persona. Y esto es particularmente cierto en el caso de Ola, lo han dicho organizaciones de derechos humanos, expertas técnicas, instituciones de derechos humanos, eso ha quedado clarísimo, que aquí tenemos un caso de persecución en cuanto tal. Pero actualmente, y a esto voy y quiero hacer énfasis en esto para reflexionar sobre qué implica hacer software libre en contextos de persecución. Esta persecución no es solamente hoy en el país desarrollada por parte de un actor estatal, sino por actores fácticos, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con actores fácticos? Me refiero a actores que ni siquiera tienen el amparo legal para manejar el uso de la fuerza o para tomar decisiones en términos fiscales o en términos judiciales. Y estos actores, como ustedes saben bien, no se mueven necesariamente en el ámbito digital, sino también en el ámbito analógico, en el ámbito territorial. Ahora, cuando nosotros extendemos entonces la mirada sobre qué significa persecución,
y vemos que está enfocado a los actores del software libre, en este caso, en el país y en el mundo, como bien señalaba Valentín. Pero también vemos que se desarrolla en territorio. Estamos hablando de que hay un asedio generalizado sobre actores que son particularmente importantes para la vitalidad democrática. Y al respecto de esto hay, y permítanme citar, un informe del 18 de mayo de este año, publicado, no un informe, un comunicado, un pronunciamiento del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, esto fue el 18 de mayo, CDH con sede en Guayaquil, que dice: desde finales del año pasado hasta el momento, el CDH ha registrado una serie de ataques a defensoras y defensores comunitarios de derechos humanos que incluyen espacios comunitarios baleados, intimidación a dirigentes y a sus familias, dirigentes amenazados de muerte y desplazamientos forzosos, en el contexto que nosotros ya todos conocemos tristemente de lo que está pasando en el país en esta actualidad. Entonces, la reflexión respecto de la persecución hoy efectivamente alcanza a la comunidad de software libre, pero no solamente. El asedio es generalizado respecto de todos y cada uno de ellos y de ellas que en territorio, en términos analógicos o en términos digitales, hacen algo respecto de la democratización de la vida, es decir, de la ampliación posible del ejercicio de derechos a reunión, organización, libertad de expresión, libertad de opinión, etc. Y esto tiene particular importancia en el momento en que estamos hablando de software libre, porque el software libre, como nosotros sabemos, y como nosotras sabemos, constituye también un movimiento. Y como movimiento está constituido por defensores y defensoras. Ahora, en la experiencia en la que hemos trabajado respecto de cómo organizar el trabajo de monitoreo y seguimiento por parte de distintas fuerzas de la sociedad civil, particularmente sobre el caso de Ola, hemos identificado ya desde hace mucho tiempo una desconexión muy profunda respecto de todos los actores que constituyen distintas causas, ya sea por el cuidado del medio ambiente, los derechos sexuales y reproductivos, la democracia en sí misma, la participación política, la incidencia, el software libre y demás, que hace que lo que afecta a un sector u otro no sea de conocimiento del otro sector, del otro actor. Y esto es particularmente desafiante para una comunidad que además se encarga de desarrollar software libre y cuya forma de interpelar, cuyo lenguaje se encuentra muy lejos del lenguaje común o del lenguaje que utilizan otros actores u otros actores de la democratización de la democracia. Entonces, la situación de la persecución y del asedio se da en un contexto de desarticulación de los actores que por distintos medios tratan de evitar que eso exista, ¿sí? Ahora, en este contexto sobre cómo seguir haciendo software libre cuando sabemos que hay una organización, el Centro de Autonomía Digital, asediada a su director y al mismo tiempo a sus condiciones de trabajo, es particularmente importante tender puentes. Esa es la primera tarea respecto de lo que estamos llamados a hacer y me parece de lo que estamos llamados y llamadas a reflexionar al respecto de este panel. ¿Cómo se sortea una situación de persecución? Publicitando, sobre todo publicitando, mostrando qué es lo que está pasando, pero al mismo tiempo tendiendo puentes, especialmente con aquellos sectores que bien podrían beneficiarse de todas las herramientas y prácticas que ofrece el software libre, incluso para hacer su trabajo en territorio. ¿Qué significa Signal? ¿Qué significa Tor? ¿Para qué sirven? ¿Cuándo se usan? ¿Por qué? ¿Cómo hacen un aporte a la defensa de derechos en territorio, especialmente para estos defensores comunitarios de Guayaquil, que tienen sus comunicaciones sitiadas, que tienen sus lugares de trabajo baleados? Entonces acá hay un enorme trabajo por hacer respecto de hacia dónde se tienden puentes, con quiénes se tienden puentes y en qué contexto se tienden puentes. Porque no estamos hablando, y esto es lo particularmente duro de este contexto, que no es un ataque Estado-sociedad. Son distintos actores, estatales y paraestatales, que actualmente están sitiando el ámbito posible de la acción democrática de distintos actores. Y es en ese sentido que distintas organizaciones deberían estar, especialmente defensa de derechos humanos, deberían estar particularmente sensibilizadas con lo que respecta a la seguridad, a la privacidad en el manejo de sus datos, porque en buena manera todos los ejercicios de organización, de investigación por parte del periodismo, de organización por parte de la sociedad civil, están digitalmente mediados. Es fácilmente atacable, como ya todos y todas sabemos aquí.
pero eso no quiere decir que ese conocimiento esté totalmente extendido. Entonces, tanto para lo que significa el caso de Ola particularmente, y que es un ejemplo de persecución, como lo que está pasando con los demás defensores de derechos humanos, estamos hablando de una aplicación de derecho penal de autor, es decir, un derecho penal, una persecución, que se explica no por lo que hacen, por lo menos desde el punto de vista judicial, sino por lo que representan, y que representan la democratización de la sociedad. Pero también, y en última instancia, es por lo que hacen, porque aseguran las condiciones del ejercicio de derechos en un ámbito de restricción democrática. Entonces, sin extenderme mucho más y para escuchar a los demás colegas, es fundamental tender puentes respecto de otros actores para generar una articulación en la que el software libre se constituya como una causa de causas, es decir, como una causa de infraestructura que genere las condiciones del ejercicio de los demás derechos y el ejercicio de la defensa de los demás derechos, salir de nuestras paredes, en este caso oportunamente salir de este auditorio, y partir del supuesto de la igual legitimidad de las distintas esferas en las que distintas organizaciones y defensores de derechos humanos trabajan para asegurar la plena construcción democrática. Creo que así, además, va a ser posible seguir haciendo software libre en este tiempo de restricción democrática. Gracias, hasta ahí. Y me olvidé. Respecto de la REL, efectivamente el jueves pasado se publicó el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el informe específico de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión se rescata una vez más el caso de Ola. Estos son informes anuales. Se publicó en el año 2019, 2020 y 2021 también. Eso da cuenta del monitoreo constante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al caso de Ola. Y en este informe particular, la Comisión dice varias cosas, pero la relatoría de la Comisión llama especial la atención sobre que los hechos que están investigados actualmente no están descritos de manera pormenorizada. Eso es lo que dice la Comisión respecto de las denuncias que se han enviado de parte de la defensa como de parte de organizaciones de la sociedad civil. Es decir, estamos en instancia de juicio, pasaron 3 años y nadie sabe cuál es el delito, cuáles son los hechos, qué es donde se habría accedido, qué no es, no se sabe. No hay una descripción específica. Y esto me trae bueno, además de dar cuenta de que hay un monitoreo constante por parte de la comunidad internacional al caso, también me hace recordar de lo que pasó en la audiencia de juicio, que fue entre el 16 y el 20 de mayo. Resulta que Fiscalía y CNT, acá también pueden dar testimonio de ellos, Sahara, Diego, que estuvieron esos días en la audiencia. Las organizaciones que hacen parte de la misión de observación permanente que sigue el caso han identificado que efectivamente no se sabe si la acusación es sobre un acceso no consentido a un sistema informático o de telecomunicaciones. No se sabe. Es como que en un momento alguien te pone preso por haber, me invento, ingresado sin permiso al Palacio de Carondelet. 3 meses después no ha sido la Asamblea Nacional. Ese es el nivel de gravedad que tiene esa falta de precisión respecto de la configuración del supuesto delito investigado. Y eso es sobre lo que la Comisión Interamericana está llamando la atención actualmente. Es decir, como siempre dijimos, además de las vulneraciones al debido proceso, a los derechos fundamentales de Ola, en estricto rigor no hay caso sobre el que hablar, no hay delito sobre el que investigar. Muchas gracias, Rodrigo. Quiero darle la palabra a Diego Casar. Tú eres muy probablemente uno de los periodistas que más ha indagado sobre este caso, y quiero hacerte 2 preguntas. Una que tiene que ver con el caso en particular, y es: ¿cuáles han sido tus principales hallazgos en el tiempo en que llevas reportando este caso? Y otra pregunta que tiene más que ver con el ejercicio periodístico de nuestra profesión, y es ¿cuál ha sido el rol de los medios de comunicación para espectaculizar este caso? ¿Hemos pecado los periodistas de creer a ciegas en la palabra de Fiscalía e inteligencia policial? Esas son 2 preguntas en una.
Gracias, Valentín. Muchas gracias a todos, a todas. Y es también para mí un honor compartir este panel con estos colegas tan bacanos y tan comprometidos con lo que hacen. Creo que eso es lo principal. Yo quiero partir diciendo algo y retomando lo que acaba de decir Rodrigo también para entender mejor el caso, porque creo que estamos hablando de un caso en el cual el terreno de la ignorancia en muchos aspectos es el que puede minar sobre nuestros argumentos o sobre nuestras opiniones. Y todos somos ignorantes en algo, y yo quisiera partir diciendo lo siguiente. Este caso nace con una declaración en rueda de prensa de un funcionario, una funcionaria para ser más exactos, la ministra de entonces de gobierno, María Paula Romo, que en una rueda de prensa dice algo sin nombrar nunca a Olavini, y eso se convierte en lo que se llama en materia jurídica noticia de un crimen o noticia criminis. Una noticia criminis en términos jurídicos es solamente eso lo que puede determinar sobre qué se va a juzgar. Es decir, cualquier juicio penal tiene que basarse estrictamente en cómo está descrita esa noticia del crimen. Si ustedes recurren al expediente del caso de Olavini, se van a dar cuenta que la noticia del crimen está configurada por la declaración de María Paula Romo esa mañana del 11 de abril de 2019 y por lo que la policía enseguida interpreta de lo que dijo María Paula Romo. Y este es el origen de todo. Y este origen de todo es el origen maltrecho, por lo tanto no existe caso. Porque si en el origen no existe sustancia, no puede existir lo que viene después. ¿Por qué les digo esto? El momento en que la policía, el primer parte policial, toma las palabras de María Paula Romo y saca la conclusión de que se había referido a Olavini, un ciudadano ruso, hacker y demás otras mentiras, se construye un juicio o una historia jurídica sobre la base de mentiras. Este origen es el que ya desmonta absolutamente un caso que ha llevado 3 años de ocupar tiempo de funcionarios públicos, dinero público que nos pertenece a todos y a todas, espacios en los cuales estamos ocupando para discutir nimiedades o para discutir cosas absurdas, porque existe un peso político detrás y nadie lo puede negar. Parte de las observaciones que ha hecho la CIDH en los últimos 3 años en sus informes consecutivos han tenido que ver precisamente sobre la injerencia política en el poder judicial, en el sistema de justicia de este país. Pero ninguno de nosotros ignora que esto no es un caso particular o que nadie está asegurando que este sea el único caso en el cual el sistema de justicia interfiere en este país. Partiendo de esta mentira que constituye un caso que ha durado 3 años, por el cual no se sabe cuál es el tipo penal realmente por el cual se está juzgando, quiero retomar un elemento al que se refirió Rodrigo hace un momento y tiene que ver con el hecho del caso. Toda noticia de un crimen o noticia criminis debe determinar con absoluta precisión cuál es el hecho por el cual va a ser juzgada una persona y cuál es el objeto por el cual va a ser juzgada por el hecho aquel que supuestamente constituyó un delito. ¿Cuál es el hecho? No existe ningún hecho. ¿Cuál es el objeto? Tampoco existe ningún objeto. De tal manera que nosotros como ciudadanos y ciudadanas de este país hemos pagado dinero y sueldos para un fiscal y todos sus asesores, para instituciones públicas que han ocupado ese tiempo en no hacer nada más que seguir un mandato político. Y eso atenta contra la democracia. ¿Por qué yo tengo esta actitud como periodista? Muchos podrán juzgar por qué he tomado partido por un lado o por otro. Pues les voy a decir claramente por qué he tomado partido. Porque el periodismo es, por esencia, un oficio de defensa de los derechos humanos. Y el momento en que nosotros como periodistas observamos el indicio de una violación de derechos humanos por parte de un poder, sea este cual fuera, provenga de la ideología que provenga, tenemos la obligación, el mandato absoluto y esencial de criticar, de seguir y de develar lo que se ha dicho, de develar ese intento de violación o esa violación a los derechos. Y con esto soy sumamente contundente, porque si es que yo sigo este caso es porque lo he estudiado y porque he partido también de dudar, porque todo lo que debe hacer el periodismo parte de la duda precisamente de todas las partes involucradas. Y he dudado y he investigado hasta el fondo. Valentín me hacía la pregunta sobre cuáles son las principales revelaciones. Hay muchas revelaciones, porque esto, a pesar de que ya debió haberse muerto en el origen, ha constituido a lo largo de estos 3 años una sucesión de violaciones de derechos que deberían asustarnos a todos como sociedad.
porque estamos permitiendo que el sistema de justicia de este país atente contra los derechos de una persona y a través de esa persona con los derechos de todos nosotros como sociedad. Hay algo que no entiende la institucionalidad de este país en particular, y es que el salto a la era digital también nos obliga a pensar en una democracia digital y por lo tanto en una ciudadanía digital. Eso implica que nosotros como ciudadanos y ciudadanas de a pie, hagamos lo que hagamos en nuestras vidas, tengamos los títulos que tengamos o no los tengamos, tenemos derechos, así como tenemos obligaciones. Y esos derechos también están residiendo en nuestra identidad digital, en nuestras cuentas en redes sociales, en nuestras compras digitales, es decir, en todo lo que también somos en Internet. Esos que también somos en Internet, también tenemos derechos. Y de hecho tenemos más derechos incluso que los derechos offline. El problema es que nuestras autoridades no conozcan o no quieran conocer esos derechos y que no quieran imponerse la obligación de respetarlos y de hacerlos respetar. Y para terminar esta pregunta de Valentín, yo quiero hacer básicamente una invitación, porque lo que está ocurriendo con el caso Olavini, yo considero absolutamente convencido que es un caso histórico precisamente por lo que he dicho. Este país es la primera vez que está enfrentando un caso con fiscales incompetentes, con jueces incompetentes, con un montón de operadores técnicos incompetentes, hablando sobre algo que nunca este país ha hablado, sobre seguridad digital, sobre privacidad, sobre tecnologías. ¿Cuándo nos hemos preguntado nosotros cuán capacitados están los fiscales de este país? Tenemos experiencias al hablar, por ejemplo, de violencia de género y sabemos que los fiscales en este país no tienen ni la mínima preparación para tratar casos de violencia de género. De la misma manera que no tienen ni un grado de preparación suficiente como para tratar casos que tengan que ver con seguridad digital. Y eso no es grave para ellos solamente, es grave para nosotros, porque seguimos permitiendo que se violen sistemas informáticos de las instituciones públicas que deberían proteger nuestros datos y que los están exhibiendo ante todo el mundo para que sean vulnerables y por lo tanto para que nosotros seamos vulnerables. Y les dejo solamente esta pregunta. ¿Se han puesto a pensar quienes tienen hijos y quienes tienen hijas, quienes todavía tienen a sus padres vivos, lo que puede estar pasando con los datos personales de esas personas queridas de ustedes ante la vulnerabilidad de todo un Estado que no entiende lo que significa la protección de datos personales, lo que significa la privacidad y lo que significan los defensores de derechos digitales? Es gravísimo realmente lo que estamos viviendo y lo estamos tratando como si fuera un caso anecdótico. Y eso es lo grave, que con esto, si es que lo permitimos ahora, puede devenir en cientos de otros casos que en cualquier momento nos pueden tocar a nosotros mismos. Con eso espero haberte respondido. Gracias, Diego. Le paso la palabra a Rafael. Rafael, tú llevas ya más de una década desarrollando software para la privacidad y me gustaría tomarlo como, llevarlo a un plano un poco más general, y la pregunta para ti es ¿cuál es el rol que toma el software libre y el código abierto en la defensa de los derechos humanos? Bueno, muchas buenas tardes con todos y todas. No creo que se alcance a ver allá, pero lo que dice acá es software libre para una sociedad libre, y el software libre trabaja en la libertad. Y la privacidad nos permite a nosotros ejercer la libertad. Entonces, en ese sentido, el trabajo que hacemos nosotros como personas que hemos estado fomentando el uso del software libre es, en esta nueva sociedad, como decía Diego, es algo que todavía no acabamos de comprender cómo funciona, no acabamos de entender cómo funcionan los sistemas que rigen nuestras vidas, porque el software hoy en día es el acero y el concreto con el cual se construye la sociedad en la que vivimos. Y si no sabemos cómo funciona eso, entonces estamos en problemas. Y el software libre es acceso al conocimiento, de entender cómo funcionan los sistemas. Y bueno, no sé si todos saben, pero yo trabajé en el CAD y estuve de cerca al principio, bueno, casi de los 3 años estuve 2 ahí. Y quiero destacar el trabajo del CAD, porque el trabajo del CAD es desarrollar herramientas de software libre para que las personas podamos comunicarnos de forma segura, para que podamos ejercer el derecho humano a la privacidad. Y eso es bastante, pero me parece que es todavía más importante que se cree una organización en una ciudad como Quito, no en Nueva York, no en San Francisco, sino aquí en Quito, en Ecuador,
Y que parte del trabajo sea el proceso de formar gente que pueda entender la tecnología, que pueda ver cómo desarrollar de forma segura. Y yo lo veo eso como algo muy, muy valioso y destacable de que Ola haya venido acá, y en lugar de estarle persiguiendo, creo que deberíamos estar aprendiendo, deberíamos replicar esta experiencia o buscar que más gente pueda desarrollar software libre que funcione para proteger nuestros derechos. Porque el software libre es un montón de cosas, ¿no? Acá el software libre es diseño gráfico, entonces puedo ejercer mi profesión, digamos, de una forma más libre. Pero el software libre para la comunicación seguras es por ahí donde tal vez hay un cierto conflicto que no les gusta mucho a los estados, y es importante que nosotras sepamos educar a la gente sobre los riesgos que tenemos al usar Internet, sobre los riesgos que tenemos al usar la tecnología, y sobre por qué deberíamos utilizar una tecnología y no otra, y por qué el trabajo del software libre y de organizaciones como el CAD y de Ola en particular es muy importante, y por qué no debemos permitir que eso se criminalice. Yo me acuerdo cuando pasó eso en el 2019, y yo lo primero que quería era salir a hablar y decir no le persigan a Ola, y la Sarita me decía no, aguántate un rato, porque luego yo me iba a meter en problemas. En ese momento que estaba la cosa caliente, entonces yo pensaba ahí, bueno, ahorita le cogieron a Ola, pero ¿qué va a pasar 5 años después? ¿Qué va a pasar si ganan el discurso? ¿Qué va a pasar si Ola pierde el juicio? Probablemente luego ser programador o trabajar con software libre o defender la privacidad ya no sea algo visto como bueno, sino sea algo satanizado por la sociedad, a pesar de que va a seguir siendo algo bueno. Entonces yo creo que por eso es importante que nosotros como comunidad de software libre nos paremos aquí, sepamos defender a uno de nosotros, porque Ola es uno de nosotros, un desarrollador de software libre, y sepamos trabajar en comunidad y estar juntos y apoyarnos en en estas cruzadas que son. Yo a veces siento que es como la Edad Media, ¿no? Está ahí la persona que sabe, dispuesta a explicar, a ayudar a todo el mundo, y luego están los peritos de fiscalía que no tienen idea de qué están hablando, y los jueces que no saben de qué les estamos tratando de explicar. Y bueno, creo que eso es básicamente lo que quería decir. Listo, muchas gracias. Tenía más preguntas, pero creo que nos coge el tiempo. Entonces, tengo entendido que había preguntas del público, ¿o estoy mal? ¿No? ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene preguntas? No, yo voy a dar ahí por ahí una respuesta relativamente corta, si alguien más quiere, luego le doy el micrófono. Pero lo que yo diría es saber entendernos como una sociedad diversa. El Ecuador es un país diverso desde todo punto de vista, y saber entender que vamos a pensar diferente y vamos a tener puntos en común, y hay que saber fortalecer esos puntos en común y saber entender y respetar esas diferencias. Evidentemente habrá casos en que las diferencias ya, o sea, perseguir a alguien sin saber qué delito cometió es una diferencia que no lo acepto, pero que tal persona crea un político que a mí me parece que ese político es un desastre, es otra cosa. Tú créele a él, y igual podemos hacer software libre, podemos hacer un sistema para comunicarnos de forma segura, etcétera. Pero yo creo que hay que saber respetar que somos diferentes y está bien. Y también, bueno, como dije antes, hay que saber entender que hay límites y que hay cosas que también sí están mal, ¿no? A ver, yo soy un poco pesimista, la verdad. Yo sí creo que estamos viviendo una época de oscurantismo sin precedentes,
Y el problema es que no la entendemos como tal porque todos estamos, digamos, abocados a una era que avanza mucho más rápido que ninguna otra antes. Es decir, los avances tecnológicos son muy vertiginosos y la capacidad humana no es lo suficientemente capaz de seguirle el ritmo. Pero en ese sentido también existen unas ventajas y a mí me parece que estas ventajas tienen que ver precisamente con la construcción de redes. Yo siempre rescato la etimología de la red, precisamente. El hecho de que una red exista no puede seguir fomentando la división, sino que tiene que construir también espacios en los cuales se pueda fortalecer esas redes. Yo me refiero al periodismo porque yo no soy un desarrollador de software y los entiendo muy de lejos y con muchísimo interés, pero yo no soy especialista en eso. Pero desde el periodismo yo sí veo que ese oscurantismo es fatal y es una cosa muy peligrosa, en el sentido de que si es que los periodistas reconocemos nuestra condición de defensores de derechos humanos, no estaríamos persiguiendo a nadie. Justamente lo que haríamos es construir discursos en los cuales podamos convivir en la diversidad, como dice Rafael, y alimentarnos de esa diversidad. Pero también quiero decir que Ecuador es un país muy complejo desde su origen, ¿no? Y esto es un problema mucho más profundo que solamente discutirlo ahora, pero el reconocer que somos uno de los países más diversos del mundo es un primer paso y es súper necesario. Cuando Rodrigo hablaba hace un momento de toda esta persecución sistemática de defensores de derechos humanos, yo recuerdo mucho, o sea, traigo a colación la persecución a defensores de derechos de la naturaleza y de los territorios amazónicos, por ejemplo. Y es exactamente en el mismo tiempo en el cual se persigue a Olavini. Y es el mismo tiempo en el cual se persigue a otras personas que quieren develar las prácticas tránfugas de los estados con respecto a, por ejemplo, sus políticas de guerra. Es decir, estamos viviendo una época en la cual el secretismo del poder amenaza con nuestra libertad. Y en ese sentido, la única manera de combatirlo es luchar por nuestra libertad estableciendo vínculos, construyendo redes, porque la libertad siempre va a permanecer como una lucha de la especie humana. Cualquiera sea la era que estemos viviendo, la libertad es por lo cual nosotros pugnamos, luchamos todo el tiempo. Y en esta era en particular, pues la peleamos también en lo digital. Yo quería agregar algo, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros, pero muchas veces en el ámbito técnico es súper frecuente encontrarse con que la gente quiere despegar de algún modo lo político, de lo tecnológico, de lo ideológico, etcétera. Pero yo creo que es supremamente importante que entendamos, bueno, hoy por hoy estamos en un evento de software libre, estamos hablando de software libre. El software libre es política por sí mismo. El software libre es un movimiento de resistencia frente a lo propietario, frente a lo privativo. Entonces, yo lo veo al menos al software libre como una oportunidad perfecta para poder generar comunidad. Una comunidad que genere cambios, que comparta, que cree en conjunto. Porque de algún modo necesitamos enfrentarnos a las grandes corporaciones, al acceso privativo a la tecnología, a los derechos, en definitiva, con algo. Y el software libre es en definitiva una comunidad que está abierta para que todos podamos aportar con nuestros conocimientos. Como ya dije en el discurso inaugural, no necesitas ser un experto, pero si tienes ideas, tienes ganas, tienes simplemente el deseo de fortalecer o formar parte de una comunidad, ese ya es un paso importantísimo. Yo creo que eso es algo que el software libre nos da la oportunidad de poderlo hacer. Entonces yo creo que es muy importante que no se despeguen o que más bien asumamos con conciencia que el software libre es política. Todo lo que hacemos constituye política. Y muchas veces, yo aquí creo que voy a ser un poquito radical, muchas veces se habla de que sí, que tenemos que respetar lo diferente, etcétera. Sí, pero yo creo que también es importante que se marque distancia con ciertas posturas que no persiguen el bien común, con ciertas posturas fascistas. Se ve fascismo en tecnología. O sea, es muy importante que nosotros tengamos muy claro de que la tecnología no es neutral. La tecnología puede ser utilizada tanto por las grandes corporaciones como por, yo qué sé, quienes defienden los derechos de la naturaleza, los derechos digitales. O sea, depende del uso que tú le des. Entonces es muy, muy, muy importante que no se despeguen esos conceptos, al menos en mi perspectiva. Perfecto, muchas gracias. Creo que tenemos... Perdón, Valentín, sí, adelante. un detalle más. Hay una cuestión importante en la pregunta, ¿no? Que es sobre la división, ¿sí? Y
Y siempre es una reflexión política, acá acompaño también a lo que decía Sara, respecto de dónde están las divisiones, ¿no? Dónde se trazan las fronteras. Cada uno de nosotros y cada una de nosotras puede hacer una reflexión respecto de dónde trazar, por dónde trazar. Pero yo les puedo asegurar que respecto de las diferencias y divisiones, todos los que estamos acá pensamos, bueno, yo de Valentín mucho no conozco, pero todos los que estamos acá pensamos con unos matices súper importantes, ¿no? De las veces que hemos podido hablar. Pero el asunto ahí no es tanto preguntarse por las divisiones, sino saber leer bien los matices, ¿no? Hay un punto en particular que decía Sara y que me parece interesante para esta reflexión. Que todos y todas tenemos ganado el derecho universal a la política, es decir, el derecho universal a la libertad de expresión, a la opinión, al voto, a elegir, a ser elegidos, es decir, un conjunto de derechos que constituyen la política. Todos los esfuerzos que estén orientados a fortalecer eso, independientemente de los matices, están en un lugar común y forman parte de los ejercicios y los esfuerzos de sostener y ampliar la democracia. Cuando estamos frente a discursos y prácticas que restringen la posibilidad de la expresión democrática, ahí empezamos a tener un problema. Entonces, el punto es que todos los defensores y defensoras de derechos lo son porque procuran la democratización de la democracia. Entonces, más allá de las diferencias o de las, en este caso, que puedan existir partidarias o como decía Rafael respecto de quién me gusta o quién no me gusta más, el punto es situar la diferencia allí, especialmente para este momento en el que estamos transitando. Sí. Hasta ahí, gracias. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Creo que estamos ya medio sobre el tiempo, pero tal vez tenemos espacio para una pregunta más. No sé si alguien quiere. ¿No? ¿Sí? ¿No? Adelante. Una buena pregunta. Yo creo que la imagen del Ecuador no es muy distinta con este caso a lo que ya era hace algunos años. De hecho, este no es el primer caso en el cual, como decía, se interfiere en la justicia, es decir, la intervención entre poderes de esta democracia que vivimos en Ecuador es algo histórico. Y es grave, y yo por eso considero histórico este caso, porque es el primer caso en el cual se está hablando de estrictamente un Estado en la era digital, sin las herramientas necesarias para hablar de eso y para construir argumentos desde el Estado. Y eso es tan grave porque a mí me avergüenza, y te lo digo honestamente, me avergüenza como periodista hablar con el fiscal o hablar con autoridades o exautoridades y escuchar argumentos como lo del sombrero negro o como el hecho de, no sé, lo que pasa es que sí creo que hay algo raro. Y les quiero decir algo en particular, porque lo que avergüenza a este país, y lo voy a decir súper claramente, lo que avergüenza a este país es que no hemos salido del siglo XVII. Es que este país no termina de reconocer que vive en un mundo que está muchísimo más adelante que él. Es que este país sigue fijándose en cómo nos vemos para juzgarnos. Es que nosotros seguimos juzgando al morenito o al blanquito para saber qué tan inteligente es o para saber cuánto vale o para saber si lo vamos o no lo vamos a contratar. Y eso es un estigma del que no nos hemos podido desprender. Pero ese estigma es tan grave porque, como les decía, contagia todos los estamentos de nuestra vida. Y si ustedes salen desde la mañana cuando salen de casa y recorren un tramo en la ciudad, se van a dar cuenta de que esos somos. Este es un problema de identidad nacional. La viveza criolla, el creer que puedes llegar más rápido al poder y cuando estás en el poder no tienes idea de qué hacer con el poder porque lo único que quieres es alimentar tu vanidad. Esto es lo que somos. Esto es lo que es Ecuador. Y en medio de este Ecuador que ha construido esta clase política tan denigrante, tan avergonzante a nivel internacional, estamos nosotros. Es decir, no solamente somos eso. El problema es que Ecuador ha dejado ver únicamente eso, pero somos otras cosas también, y somos esta construcción de redes, somos esta construcción de tejido social que revitaliza constantemente lo que somos adentro, lo que somos en las fibras. En ese sentido, yo con el caso de Hola Vini es que he conocido un poco más de la comunidad de software libre en este país, y también afuera un poco,
realmente poco, lo reconozco. Pero eso a mí me alimenta muchísimo porque me hace ver otras comunidades, otras sociedades o microsociedades que alimentan esta gran sociedad que es Ecuador. Entonces, lo que yo me pregunto es cuánto tiempo estamos esperando para decirle al poder que no tiene la razón y para dejar de elegirlo y ponerlo ahí a tomar decisiones por nosotros. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar para seguir permitiendo que los ignorantes tomen las decisiones por nosotros? Listo, creo que podemos terminar, si es que no hay más preguntas. Gracias a todos, nos vemos.